Se llama el sistema costarricense como un sistema de 4 pilares. En primera instancia, el primer pilar es un sistema básico contributivo de beneficio definido o de cuentas colectivas, que para la mayoría de los costarricenses es el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social. Hay un segundo pilar que es obligatorio y basado en cuentas individuales o de contribución definida y al cual es administrado por las operadoras de pensiones. En tercer lugar, hay un pilar que es voluntario, basado también en cuentas individuales y administrado por las operadoras de pensiones. Y en última instancia está lo que se llama el pilar cero, que es un sistema no contributivo y destinado para las personas que están en condición de pobreza. Es financiado por el Estado y administrado por la Caja del Seguro Social. Los trabajadores los podemos dividir en dos grandes grupos. Están los que son asalariados y los que son trabajadores independientes. En el caso de los trabajadores asalariados, ellos cotizan para el primer pilar y el segundo pilar. Este es el obligatorio colectivo y el obligatorio complementario. En el caso de los trabajadores independientes, como se puede observar en el gráfico, constituyen 1 de cada 4 del total de la masa, que es como 1.4 millones de personas. Esas personas solo cotizan para el básico y están excluidos del sistema individual obligatorio. La Caja va a llegar a pagar aproximadamente el 50% del salario de referencia. Eso es aproximadamente un promedio de los últimos 20 años y las personas lo acceden con 65 años y 360 cotizaciones. Es posible adelantar la edad de pensión cuando la persona tiene más cotizaciones y como máximo un hombre se pensiona a los 62 años y una mujer se pensiona a los 60 años. En el caso de los trabajadores independientes, ellos no reciben la pensión del sistema complementario obligatorio porque solo cotizan para el sistema de la Caja. Y los trabajadores asalariados que sí reciben el beneficio del sistema complementario van a recibir aproximadamente un 20% de salario de referencia luego de cotizar 35 años. Un trabajador puede ser independiente durante una etapa de su vida y puede ser asalariado durante otra parte de su vida. Al final todas las cotizaciones se suman y se acceden a los beneficios de forma consolidada. Se calcula el salario promedio y se obtiene la pensión que debe obtener esta persona. Las personas que son trabajadores independientes desempeñan diversas funciones o labores en economía nacional. Pueden ser desde médicos, abogados, ingenieros, hasta vendedores ambulantes o dueños de negocios, tiendas de conveniencia y vendedores de la calle. El problema que se tiene con los trabajadores independientes es que es muy difícil su afiliación y también conocer cuánto es el salario que ellos perciben. Entonces normalmente lo que sucede es que estas personas se afilian con el salario mínimo de cotización. Como se puede observar en la filmina, las personas contribuyen con una quinta parte del promedio de lo que contribuye un asalariado. Por lo general la persona acude a la Caja del Seguro Social a afiliarse principalmente para tener acceso al sistema de salud, que es lo que más le preocupa en este momento. Pero automáticamente por la condición de cotización simultánea, la persona queda inscrita en el seguro de pensiones. La Caja también hace un esfuerzo por visitar los diferentes establecimientos en donde estas personas se desempeñan y los afilia. El problema que tenemos con estas personas es que, como es difícil su ubicación, luego de que son afiliados de forma obligatoria por la Caja, se desinscriben y como se puede observar en la siguiente filmina, igualmente la morosidad entre este grupo de trabajadores es muy elevada. Prácticamente 1 de cada 4 trabajadores afiliados como independientes está moroso con la Caja del Seguro Social. Pues el efecto es que eso compromete las finanzas del sistema, pues tenemos personas que están contribuyendo menos de lo adecuado, menos de su salario verdadero, y en segunda instancia esas personas van a recibir pensiones que no le van a ser suficientes para sufragar sus gastos durante la vejez. Lo que venimos observando es que la cobertura entre trabajadores asalariados ha venido decreciendo ligeramente en los últimos años, mientras que la cobertura de los trabajadores independientes ha venido creciendo. Esa situación se puede deber a dos motivos. Primero, no puede decir que hay un proceso de informalización de la economía, o sea que tenemos un proceso donde la gente desempeñan labores informales que igualmente están cotizando para la Caja, pero muy probablemente se debe más al hecho de que como trabajador independiente yo cotizo una cuarta parte de lo que se cotiza como trabajador asalariado. Eso tiene una inconveniencia, porque cerca del 50% de las pensiones que paga la Caja son pensiones mínimas. Y entonces uno dice, si al final de cuentas voy a recibir una pensión mínima, la mitad de la gente recibe pensión mínimas, ¿por qué yo voy a cotizar 4 veces más si el monto de la pensión es la misma?
Como todo régimen colectivo en el mundo presenta dos presiones. En primer lugar está el tema de envejecimiento de la población. Costa Rica es uno de los países en el mundo que tiene la mayor expectativa de vida de personas mayores de 65 años y eso es una presión sobre el régimen. Pero la parte más dramática es la caída en la tasa de natalidad. Hoy una mujer nacida en Costa Rica tiene en promedio 1.2 hijos y eso es insuficiente para financiar las pensiones en menos de 2 décadas. Bueno, aquí hay que ser claros en el tema de que las situaciones actuales llevan a que se deban modificar las cotizaciones o la edad de pensión en un futuro para hacerlo solvente el régimen. En segunda instancia, es importante darse cuenta de que con el modelo de financiamiento actual, que se basa en cotizaciones tripartitas, Estado, trabajador y patrono, parece no ser suficiente para financiar el régimen y por lo tanto se tiene que equiparar la cancha entre trabajadores independientes y asalariados para que no exista ese arbitraje y yo afiliarme como independiente, porque al final de cuentas es importante incorporar a los trabajadores independientes al segundo pilar, porque recordemos que el segundo pilar brinda una pensión que puede llegar a equivaler al 40% de la pensión que se recibe en el primer pilar. En resumen, tenemos que tomar en cuenta tres aspectos. En primer lugar, tenemos que equiparar la cancha entre trabajadores independientes y trabajadores asalariados para que no exista arbitraje entre unos y otros. En segundo lugar, tenemos que resolver el tema demográfico y esto se logra ya sea aumentando la edad de pensión o aumentando las cotizaciones o logrando nuevas formas de financiamiento para la caja, pues el sistema tripartito necesariamente no tiene que prevalecer. Y en tercer lugar, tenemos el tema del monto de la pensión y tenemos que incorporar a los trabajadores independientes que hoy no cotizan para el segundo pilar y que le representan hasta un 40% adicional de pensión.